Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo capítulo de Intruso Ciudadano. En pantalla estás viendo al destacado actor nacional Alejandro Goich, quien en una entrevista con The Clinic, Natalia Mandiola, él habló y dice, entre otras cosas, la ciudadanía no quiere más migajas del chorreo, haciendo un análisis de todo el estallido social. Claro que sí, Michael. Esta entrevista que dio a The Clinic, que se la hizo el periodista Pablo Retamal, Alejandro Goich es muy sincero, muy certero también en sus palabras, en donde Pablo le pregunta, ¿cómo evalúas esta crisis? ¿Tiene salida? Dice, mira, Piñera saca a los militares a la calle, declara estado de emergencia pensando que eso sería un disuasivo definitivo. Y curiosamente, más de 1.200.000 personas salen a la calle a manifestarse. Sigue la ciudadanía en la calle peleando por sus reivindicaciones y vuelve a llamar a las Fuerzas Armadas, esta vez por medio del COSENA, que simbólicamente es lo mismo. E inmediatamente tiene en la calle a más de 700.000 personas. Aquí el mensaje es claro para Piñera. La ciudadanía no quiere más migajas del chorreo. En esta agenda social, si la analizas con detención, todas las medidas benefician directa o indirectamente a los empresarios. Es decir, siguen pagando los trabajadores a través de sus impuestos y aliviando los bolsillos de los empresarios. Aquí no hay nada que venga de las utilidades vergonzosas y gigantescas de los empresarios. Piñera está tratando de resolver esto en base a justicia y pillería. No va al fondo del asunto. Esto es parte de lo que dice Alejandro Goich en esta entrevista bastante extensa en el The Clinic, Michael. Bastante extensa y también certera, hablando un poco del pulso de la sociedad. Hay que decir que la agenda social presentada ha sido ampliamente cuestionada porque no tiene medidas concretas en el corto plazo. Para hablar de todos estos temas tenemos, por supuesto, panel completo de Intruso Ciudadano y tremendos invitados. Él es un hombre del mundo de la psicología, psicólogo clínico. Bienvenido, Intruso Ciudadano, Ricardo Bascuñán. ¿Cómo estás? Gracias. Vamos a hacerte muchas preguntas, te vamos a exprimir porque hay mucha necesidad de entender cómo podemos desde lo emocional también superar este momento, Ricardo. Y tenemos otro tremendo invitado, tú lo conoces en la casa, él es actor y también es presidente del Sindicato de Actrices y Actores Chilenos. Estamos hablando de SIDARTE. Bienvenido, Intruso Ciudadano, Ignacio Achurra. ¿Cómo estás, Ignacio? Bien, muy bien, gracias. Oye, Ignacio, quiero partir contigo justamente de estas declaraciones que nos leía la Nati, Alejandro Goich. Alejandro, que ha estado muy activo también en el movimiento, de hecho fue víctima de violencia en una marcha. ¿Qué te parece esta declaración que él hace? ¿La compartes? Sí, por supuesto que la comparto. Yo creo que efectivamente la ciudadanía, la población en Chile se aburrió de un estado de cosas, de una normalidad que le hacía vivir en un estado de precariedad. Y yo creo que lo que plantea Alejandro ahí es muy claro. Nosotros hemos estado desde la piedra angular que representa la Constitución chilena, regido por un sistema político y económico lleno de amarres que privilegia básicamente el desarrollo de la actividad económica privada por sobre derechos sociales básicos, y eso creo que efectivamente llegó a un punto en que la ciudadanía dijo, basta, no estamos dispuestos a seguir viviendo de este modo. Esta ley del chorreo, César, que ya la habíamos capítulos atrás con este video explicatorio que nos hacía Amaro Gómez Pablo, que también hablaba de cómo en el fondo los sin privilegios están recibiendo solamente migajas. Bueno, la ley del chorreo básicamente, más que existir como tal, ley del chorreo no existe, no es que se haya estipulado que era así. Es un decir. Claro, pero es un decir para hacer análisis de cómo el neoliberalismo finalmente se fue apoderando de la economía y planteó esta idea de que efectivamente a medida que los ricos se iban llenando sus bolsillos, lo que iba cayendo iba a ser el mismo éxito para el resto. Ahora el problema es que parece que esos bolsillos nunca se terminan de llenar, porque este chorreo nunca existió y las partes más bajas de la sociedad, si uno lo quiere ver desde una estructura piramidal, son las que sufren sin duda las faltas de implementos básicos, como son, ni siquiera uno pudiera pensar en las primeras demandas que uno escucha en los movimientos sociales cuando uno sale a las manifestaciones, son educación, son salud, pero desde lo más básico no hay derecho al agua, no hay derecho a la alimentación. Si tú no trabajas y no sales a ganarte el pan diario, te puedes morir de hambre en nuestro país. Y efectivamente hay lugares donde el Estado se ha hecho parte, ha hecho algunas actividades para suplir eso, pero no lo logran con toda la mayoría de la sociedad. Entonces, esas distancias y esas brechas se han ido acrecentando con el tiempo y finalmente el chorreo no existe. El chorreo
corrió solo una imagen que esta mano invisible que maneja supuestamente el neoliberalismo debiera regular, que claramente no regula. Por algo hoy en día el estallido no habla de 30 pesos ni de siquiera 30 años. Estamos esto hace muchas más décadas. O sea, esto parte de la dictadura militar y sigue por toda la vuelta a la democracia, que finalmente fue un nuevo manejo y cambiar de mano a otras personas que van a manejar algo que tú nunca viste llegar. Cuando hablamos de migajas, parafraseando un poco a Alejandro, Camila, de inmediato se viene a la memoria que la educación justamente no está regulada ni está entregada a todos. Se viene el tema de la salud, que si no tienes dinero te terminas muriendo. Y ojalá exista un alma caritativa que te pueda ayudar, como el caso del móvil que veíamos el lunes de este caballero. Claramente no hay medidas para que la gente se pueda sentir en una vida en paz. Sí, de todas maneras, lo que hace y lo que dice más bien Alejandro Goich acá es un recordatorio, porque es algo que sabemos, que lo vivimos a diario. La ciudadanía lo vive latentemente todos los años durante muchas décadas. Se ha hecho más presente y de manera más explícita hoy por hoy en las calles, pero lo que dice Alejandro Goich es una mismísima verdad. Es que si tuviésemos que ejemplificarlo en una pirámide o en un orden más bien de jerarquía, es que efectivamente los que están en la posición más alta, en la posición más superior, son los que llenan el vaso de poder, de lucas, de más privilegio, número uno en la salud, en la educación, en todos los pilares que son pilares, ¿no? Porque también aledaño a eso hay muchas otras figuras que están totalmente inconclusas y están en la laguna de toda una ciudadanía. Entonces, lo que dice Goich en realidad me hace mucho sentido, y a propósito de su figura también, que como consecuencia por algunas actitudes, recordemos que él también se retira a un set de televisión cuando está Patricia Maldonado ahí, eso fue en el Mucho Gusto, porque dijo que no le interesaba compartir siquiera un espacio con ella, porque está en evidencia que no lo representa en lo absoluto, y que al parecer la figura de ella le causaría mucho daño y no representaría nada a la sociedad. Pero el ejemplo de él, de Goich, es el ejemplo perfecto de que las marchas hoy en día, a mi parecer, bueno, y yo creo que el sentir de todos, espero, está todo desvirtuado y está todo retorcido, porque él sale a luchar por causas justas, ¿no? Y termina siendo agredido. Además. Porque además, entre medio intenta defender a una carabinera y la fuerza pública le termina pegando a él, sí, a una persona de 60 y tantos años. Entonces ahí tú te das cuenta de que él también pasa a ser un poco símbolo, que es lamentable decirlo, pero de una situación en particular, de qué es lo que estamos viviendo ahora, Michael. Una mezcla horrible de algo que debería ser irse por un sendero mucho más justo, mucho más de conversación, y lamentablemente vemos, de hecho ese es el video de lo cual yo hago alusión, y vemos un Alejandro Goich y que hoy en día lo podemos comentar abiertamente, pero es algo que no debería pasar. Algo que no tenía que suceder en ningún lado y en ningún espacio, tengas 60, tengas 30, sí, 40, evidentemente. Indiscutible. Ricardo, desde el lado psicológico, desde tu especialidad, ¿son estos 30 años de aguantar, son estos 30 años de comerse la rabia, de vivir haciendo estas manifestaciones pacíficas en su mayoría y sin ninguna respuesta desde el poder, lo que termina con este estallido social y que la gente hoy día diga, ¿sabes qué? Yo no quiero un parche curita, yo quiero una señal clara de que esto va a cambiar? Sin duda, mira, el otro día ya manejando y, bueno, esta cosa como de acarrear gente. Y había unas señoras que se subieron y me decían que se sentían humilladas, digamos, en el fondo, que para abrir, digamos, que uno siempre habla como de la rabia, del estallido social, pero mucha gente se ha sentido humillada durante muchos años. Hay temas que en esta cosa de la gente cuando tiene que ir a algunos consultorios, cuando tiene que ir al CEFAM y tiene que llegar muy temprano para hacer fila y exponiéndose a que lleguen tarde al trabajo y que los puedan despedir. Entonces, espérame, y ver si alcanzas a tener el número para que te atiendan. Porque no es que yo llego a las 5 de la mañana y me aseguro la atención. Es si es que alcanzo a tener el número. Y sumarle que si te dan permiso en tu trabajo para que puedas ir un día de semana, un día hábil, al doctor. Claro. Porque también mucha gente poco empática no te da la autorización para que tú faltes al trabajo de lunes a viernes. Es como que ya hoy te miran con mala cara. ¿Cuántas veces se ha escuchado ese tipo de casos? Que lamentablemente es una realidad, y además que tenemos que hablar de las horas médicas, y lo digo con experiencia, no es una hora para la próxima semana ni la subsiguiente, estamos hablando de meses. Estábamos viendo el video de Alejandro Goich, que justamente Camila lo sacaba a la palestra, cuando él es lastimado por estar ayudando a una persona. Hay el caso de una actriz que yo me atrevería a decir, Ignacio, que es
de las primeras luces públicas que salen de estos actos de violencia. Estamos hablando de la actriz María Paz Grandjean, ¿está bien pronunciado? Grandjean, muchas gracias. Quien ella fue herida, leí algunas entrevistas, decía que no estaba muy determinado si era por un balín o incluso por una bala en algún minuto, que la apuntaron directamente a la cara. Estamos viendo justamente ahí las imágenes de ella, que quedó muy dañada en lo emocional también, en lo psicológico. Ustedes como sindicato imagino que han estado conversando con ella. ¿Cómo se encuentra hoy día María Paz? Mira, yo no quisiera arrogarme el derecho a hablar por María Paz. Realmente creo que ella efectivamente sufrió una agresión muy fuerte en su rostro, aparentemente de balines, y esto ya está en un proceso judicial. El sindicato ha estado apoyando ese proceso y entiendo que ella dio una entrevista donde también cuenta un poco más de detalle. Nosotros en el sindicato hemos tenido un número altísimo de denuncias por colegas y estudiantes heridos. Más de 50 que al día de hoy se han traducido hoy día en la mañana, una nueva querella. Llevamos más de 13 querellas presentadas en el marco de lo que ha sido obviamente una represión policial absolutamente desmedida, que ha transgredido además los límites de cuestiones esenciales como el resguardo de los derechos humanos, y que a nosotros como gremio nos ha tocado muy directamente. De hecho, estuvimos poniendo hace poco frente a un grupo de observadores internacionales y nacionales de derechos humanos nuestros casos, y era muy llamativo como un gremio en particular tenía tantos casos graves. Anteayer se sumó uno de un joven estudiante de teatro de la Universidad de Chile que también un daño ocular grave. Y la verdad es que ha sido, para el sindicato, ha sido una demanda de estar encima tratando de contener y atender estos casos. Tú hablabas de las entrevistas que ha dado justamente María Paz. Ella contaba, César, esto fue el 18 de octubre. Y efectivamente estaba saliendo del Centro Cultural Gabriela Mistral, porque se había suspendido la obra, la función de la Pérgola de las Flores, y ella en el fondo iba caminando. Es más, dice, yo pensé en participar de la marcha, me llamaba la atención, quería participar, pero no pudo. Pero encontré que estaba todo tan convulsionado, que ya habían tantas bombas lacrimógenas, que finalmente decidí que no, que me tenía que ir a la casa, y termina de esta forma, con este acto de violencia. ¿Sabes qué? Yo creo que el caso de María Paz, según un poco voy a retomar parte de la entrevista de Alejandro, que la analizábamos recién, porque es muy importante destacar algo. Él dice, cuando le pregunta al periodista cómo él vivió la violencia que recibió al proteger a esta carabinera, y él dice, bien claro para que no hayan dobles lecturas, dice, fue un déjà vu, yo soy un quiltro callejero de pelea, siempre lo fui. Y dirigí muchas protestas durante la dictadura y estuve innumerables veces detenido y agredido durante esas protestas. Estoy más viejo, se ríe, dice, soy un quiltro, pero un poco más viejo. Es parte de los costos pararse con dignidad frente al poder, y sigo en la calle junto a mis compatriotas, donde hay que seguir en la calle. Es el único poder que hoy tiene la ciudadanía para hacer cambios. Yo creo que es importante que tanto María Paz como Alejandro lo digan, que finalmente las personas vean que efectivamente no solo quien pierde un ojo se levanta y nuevamente dice, hay que seguir en la calle batallando, porque ahí se están haciendo los cambios. El caso de María Paz es un caso lamentable, porque efectivamente hoy en día tú sales a la calle y pasas por cerca de una protesta, estando de acuerdo o no, un carabinero te apunta en la cara sin ningún filtro. Y lo dije yo el primer día que volví acá, el día lunes. Hay una serie de reglas que ellos debieran seguir al pie de la letra que no están siguiendo. En Antofagasta se le están cortando las posibilidades de que ocupen a mansalva, como lo hacen hasta el día de hoy, el uso de gases lacrimógenos, el uso de perdigones, que uno dice, bueno, son balines de goma. Sí, pero son balas. Hace 2 días le volaron el ojo a una persona a una cuadra de La Moneda, haciendo nada, con una bandera blanca que uno entenderá que es paz. Entonces, cuando eso no se respeta, ahí no hay ni personajes conocidos, ni ciudadanos de otra clase que no se respeten. Están disparándole a quien sea y de manera absolutamente injusta y desmedida. Esa violencia es la que hay que acabar. De esa violencia es la que no escuchamos hablar al Poder Ejecutivo. Es la que dice, lleguemos a un punto de paz, pero ¿con qué ejemplo estás dando la paz? Si quienes salen a repeler, salen primero con la violencia. En este caso, en el caso de María Paz, ella decía, Ricardo, que ella vio cómo le apuntaron directo a la cara a una distancia de no más de 8 metros, y ahí se tienen que haber sido entre 6 y 8 metros que le apuntaban. Esto también genera, a ver, es súper necesario mostrarlo y es súper necesario hablarlo. Pero ¿cómo se le da tranquilidad, una palabra rara en este momento, a la gente que está viendo esto y que puede decir, ¿sabéis qué? Mejor me quedo en mi casa, po. A lo mejor no quiero salir a luchar por las demandas sociales que sí me importan, pero me da miedo.
porque efectivamente algunos efectivos policiales no están actuando de la forma más correcta. Es que, a ver, es re complejo. Yo aprovecharía un poco con todo este contexto de colocar el concepto de emergencias. O sea, de una u otra forma estamos en una situación muy delicada, muy compleja. La toma de decisiones se va haciendo en el día a día. La información que de una u otra manera va apareciendo en los diferentes medios va mostrando diferentes ángulos de las realidades y a veces en esta cosa de que uno no sabe y no tiene la certeza, que es lo propio de los temas de emergencia, que no hay certidumbre, hay más incertidumbre, poca predicción y por lo tanto es esperable que la gente tenga a veces como temor y angustia de ver si es que sale o no sale, lo que ustedes comentan, o sea, esta actriz venía saliendo de una suspensión y el mismo día, cuando todavía ni siquiera se daba cuenta o se documentaba de la gran cantidad de situaciones que están dejando discapacitada a la gente. Yo creo que visibilizarlo de esa perspectiva es importante también. Y es tremendo no solamente hacerse cargo del tema físico de todas las personas que están con daños oculares, sino que también del tema emocional, del tema psicológico, que esto va a requerir terapia durante mucho tiempo. Estos son los actos, y lo decía César, Claudia, que a uno le gustaría ver a la autoridad parado en un punto de prensa y no solamente mencionar derechos humanos, sino que hablar claramente de cómo se están violentando los derechos humanos en ciertas instancias. Y es cuando la gente dice, bueno, como que quieren mirar para el lado mejor. Así es. Mira, yo la verdad que ya con el tema de los discursos del gobierno, ya como que me da vergüenza hasta comentarlo, porque no se ha hecho y no creo que se vaya a hacer. Siguen tratando de hacerse el gallito a ver quién es más poderoso, quién gana más. Entonces, en el fondo, así no se pueden llegar a acuerdos. Se supone que, por lo que he visto, por lo que incluso dice supuestamente el hermano del presidente Piñera, el negro Piñera, en un mensaje que se responde automáticamente, supuestamente, en su WhatsApp, este discurso, esta preparación y este show un poco mediático, como lo interpreto yo, de esta espera larga del discurso de antes de ayer y este momento que tuvo al país paralizado, también tiene que ver con que supuestamente él lo hizo para no darle la razón a la izquierda, porque se supone que la izquierda podría estar pensando que eso es lo que él iba a hacer, un golpe, en el fondo un Estado, sacar a los militares a la calle nuevamente. Entonces, ahora, como no hizo lo que supuestamente la izquierda pensaba que haría, en el fondo él nuevamente toma como la rienda del poder de decirle, bueno, vengan, acérquense a conversar. Claro. Si no lo hacen, entonces son ustedes los que están nuevamente en falta. Para mí eso esa visión. Según esa visión, según lo que escribe en un mensaje el hermano del presidente Piñera. Entonces, cuando tú ves eso y cuando tú paralizas a un país esperando que digas algo que tenga realmente importancia para lo que la sociedad quiere escuchar, a mí de verdad me habla de que es una persona que no está nuevamente teniendo ninguna empatía con los ciudadanos. Claro, porque ¿qué nos sirve que nos diga, que nos informen en el discurso que dijo que necesita más PDI y más carabineros que hayan sido un retiro, que tienen una excelente conducta? Finalmente, yo creo que ese es el mensaje que preponderó en su último discurso la Eso fue. De la noche, que además, entiendo, se demora más de una hora realmente en tomar la decisión de salir, porque entiendo que habían presiones de por medio desde los derechos humanos, desde las Fuerzas Armadas y así. Entonces, la verdad que es decepcionante, Claudia. Lo que pasa, Ignacio, a propósito de eso, lo que pasa es que la paz en sí misma es una abstracción, ¿no? La paz es el resultado de algo. Claro. Y la paz social es el resultado de un acuerdo social, en que las personas aceptamos vivir en paz porque creemos que efectivamente ese estado de cosas nos hace mejor que un estado de beligerancia. Pero cuando la gente siente este nivel de desafección, incluso con la idea de república, con la idea de Estado-Nación, que es lo que uno empieza a ver realmente en la calle, ese pacto se rompe. La paz va atada indisolublemente a la idea de justicia social y a la idea de equilibrio. Y ese es el equilibrio que ha roto esta sociedad y que se manifiesta como en todo estado de cosas convulsionado, en todo
estado de cosas, yo diría incluso con un cierto aire de revolución. Lo que asoma es una emocionalidad que se expresa de diferentes modos, pero atacando ese síntoma, por decirlo así, no se acaba el problema. Aquí sin duda se necesita de fondo cambios políticos estructurales que permitan que la sociedad en su conjunto entienda y vuelva a aceptar que lo mejor es un estado de calma, y que yo creo que es lo que todavía no hay convicción. O sea, la gente se debate entre una necesidad de volver a un cierto cotidiano y una cierta tranquilidad, pero también no quiere que eso se desarrolle sin los cambios estructurales que de alguna manera den cuenta o justifiquen también el costo que el país está pagando por todo este tiempo. Ignacio, tú dices, la gente se debate entre sigo con esta lucha, pero también necesito, ni siquiera quiero a veces, necesito volver a lo cotidiano, porque tienen que volver a trabajar, porque hay muchas pymes, y acá ya la Nati nos entregaba las cifras ayer de cómo están despidiendo personas porque no pueden mantener, de cómo están perdiendo plata. Estos días, esta semana, han venido muchos actores acá a Intrusos Ciudadanos y hablan justamente de que ustedes funcionan todos como una pequeña pyme, como una pyme en conjunto. Tienen que pagarle a la persona que ilumina, tienen que pagarle al sonidista, tienen que generar venta de entradas para poder pagarse ustedes los sueldos en el mundo del teatro. Katina Uberman, de hecho, dijo que ella vive sin contrato, entonces cambió todos sus costos al mínimo. Hay una necesidad porque hay un país que vive endeudado, que veníamos de grandes deudas y que ahora estamos perdiendo las plazas de trabajo. Este es el informe de Intrusos Ciudadanos. Si tú estás endeudado y subes los precios, va a subir la UEF y por lo tanto va a tener un impacto sin duda complejo desde el punto de vista de tus finanzas familiares o personales. 28 días de movilizaciones y para nadie es un misterio que la economía del país se está viendo afectada. En este caso, la incertidumbre más bien local es la que está provocando este movimiento y esta alza del dólar. Y los efectos son en la vida diaria de las personas, porque nosotros el 20% de lo que produce el país lo compramos afuera de Chile. Y es que con el alza del dólar automáticamente comienzan a subir los valores de los productos y servicios. Bueno, el dólar es un buen termómetro de lo que está pasando en la economía. Nosotros somos un país muy abierto a la economía internacional y por lo tanto lo que pase afuera determina mucho nuestro comportamiento económico interno. Sin embargo, y lamentablemente ya todos conocemos la situación. Para vivir en Chile, la mayoría adquiere deudas. Y fue en un contacto en directo desde Concón que el matinal Bienvenidos conversó con la señora Violeta, quien evidenció la dura realidad. Ahora todo el mundo está endeudado, compran a 3 meses la comida, solo en Chile pasan esas cosas. Y desde la opinión de un experto es importante considerar lo siguiente. Primero, tener en consideración que la herramienta de crédito no es aconsejable utilizarla para bienes de consumo, como por ejemplo comida. Ocupar una tarjeta de crédito en un supermercado en más de una cuota es algo tremendamente negativo para nuestras finanzas personales. En segundo lugar, tener en consideración que si tenemos que endeudarnos, elegir la alternativa más económica. ¿Cuál va a ser ella? Aquella que nos ofrezca una menor tasa de interés. Pero, ¿cómo se hace cuando a la mayoría de los chilenos apenas les alcanza para llegar a fin de mes con su sueldo? Hoy día más que nunca, la ley de insolvencia y reemprendimiento, la ley 20.720, que permite que cualquier chileno pueda renegociar sus deudas y cualquier empresa pueda declararse en quiebra o reorganizar sus deudas, es una real alternativa para muchísimos chilenos. Y aquí me quisiera detener, porque es muy importante que todos manejemos esta información. Hoy día la ley 20.720 permite que cualquier persona natural que tenga 2 o más deudas, que sumen más de 80 UF, 2.200.000 pesos aproximadamente, que tenga 90 días de morosidad y que no haya sido demandada por esa deuda, pueda mediante un procedimiento administrativo y gratuito lograr 3 cosas. Una, un mayor plazo para pagar. Segundo, condonación de intereses. Y tercero, el perdón de alguna parte de la deuda. Y también establece que aquellas empresas de cualquier tamaño, la micro, pequeña y mediana empresa que haya sido víctima de un saqueo, que haya sido víctima de un incendio o bien que haya visto mermadas sus ventas, pueda o reorganizar sus deudas o derechamente declararse en quiebra. Y quien también se ha visto afectada por la inestable situación que vivimos es Katina Uberman, quien confesó en Sigamos de Largo las medidas que ha tenido que adoptar. Desde el año pasado dejé de tener sueldo estable. Nosotros en la casa disminuimos al mínimo todos nuestros gastos. Ya pasamos de esa prefonasa. Pero, ¿qué podemos hacer en momentos como estos para cuidar nuestras finanzas?
Por eso es tremendamente importante el día de hoy controlar nuestras finanzas, restringir el uso de tarjetas de crédito y por sobre todo evitar caer en morosidad. Y si en caso de emergencia se debe recurrir a un crédito, ¿cuáles son los puntos fundamentales en los que nos debemos fijar? Tasa de interés y costo total del crédito. El costo total del crédito y la carga anual equivalente, el CAE, es lo más importante. Pero por sobre todo, te vuelvo a insistir, tratar de evitar el uso de herramientas de crédito en bienes que son de consumo. El crédito dejémoslo para estudiar, dejémoslo para una vivienda, dejémoslo para un vehículo, dejémoslo para emprender. Pero comer en base a crédito es el peor daño que podemos hacer. Para una buena educación financiera es importante siempre conocer lo siguiente. En la vida, de manera tal que si usted le dicen que va a tener una compra en 12 cuotas precio contado, no es que no vaya a pagar intereses, lo que está pagando es el costo de administración de esa tarjeta. Segundo, que cualquier pago diferido, compre hoy día y págueme en 30 días o en 60, en 90 días más, también lleva asociado un crédito. Nos vamos a enfrentar a la época de Navidad y fin de año, que probablemente también va a ir cargado de mucho endeudamiento, tratar de no sucumbir ante las ofertas y por sobre todo vivir con lo que tenemos. Ya sabe, la recomendación siempre es a no endeudarse, pero si por alguna razón lo amerita, tenga siempre presente estas recomendaciones. Ahí está el informe. Nos preguntamos cómo llegar a fin de mes en medio de este estallido social. ¿Cómo llegar a fin de mes día a día? Estamos en una sociedad, Nati, en que para ir al supermercado se compra en 3 cuotas el tema del supermercado, en que la salud es tremendamente cara, en que la educación es tremendamente cara. O sea, pareciera ser una utopía. Sí, y ¿sabes qué? Uno agradece igual estos tips que entrega Ricardo Ibáñez, porque claro, efectivamente uno dice, sí, me está proporcionando quizás consejos para no caer más en el endeudamiento y todo. Que son bienvenidos. Pero hay gente que está endeudadísima hace mucho tiempo. Él se refiere... Hola, estamos acá. Hola, sí, claro. Educación, gracias. Educación, Presente, gracias. acá, 20 años más pagando el CAE. Pero claro, efectivamente, él habla de la tarjeta de crédito. ¿Cuánta gente que no puede optar a tener una tarjeta de crédito, que ni siquiera puede comprar en cuota, nada, porque simplemente no tiene plata para comer? ¿Me entendí? Entonces, en el fondo, César, te doy la palabra enseguida. Claro, él da hartos puntos que uno dice, sí, efectivamente no voy a ocupar la tarjeta de crédito. Pero ¿y cómo lo hace la gente que no tiene a lo mejor el dinero en este minuto para ir y comprar cuando sabemos el alza del dólar, cuando sabemos que todo está subiendo, la benzina? O sea, efectivamente es súper extraño, como dice Michael, como pensar en ese tipo de cosas en un minuto en que está todo revuelto. En un contexto en que muchas personas no pueden simplemente trabajar. Hay muchas personas en este país, César, que trabajan, no sé, vendiendo y cobrando en la calle. Y hoy día no pueden porque los negocios los que tienen que ir a vender y a cobrarle justamente están cerrados. No están operativos. O están operativos hasta el mediodía, no se alcanza a hacer la ruta completa. Y lo sé porque mi papá a lo que vende y cobra y le ha ido pésimo este tiempo. Tiene que ver esto, lo analizábamos el otro día, tiene que ver con justamente la gran mentira utópica que ha montado el sistema, de decirte, tú puedes acceder a tener mejores cosas, pero esto lo estás haciendo con un dinero que no existe, que nos va a tener que pagar nosotros en el futuro, te lo podemos parcelar, pero ese dinero tuyo no existe, ese dinero tuyo finalmente depende de estos bancos que manejan toda la economía finalmente. Entonces hay que atender, en este tema hay que ser bien radical. El neoliberalismo se basa justamente en crearte a ti como ciudadano la idea de que tú puedes acceder a cosas mejores cuando en realidad no las tienes. Tú estás funcionando en base a un futuro que no es seguro. Finalmente pagas tu estudio, en el caso de nosotros, pagas tu estudio, lo digo personalmente, pensando en que tu inversión, que el estudio es una inversión, vas a recuperarla en cierta cantidad de años. Cuando sales de eso te das cuenta que no la recuperas porque pagas muchos años un interés que es absolutamente irrisorio y una locura. Y eso no existe solamente en Chile, existe a lo largo del mundo donde funciona el neoliberalismo. Y lo dije yo el día 1 también. En Chile es donde el neoliberalismo ha crecido y se ha expandido a sus anchas porque no le han puesto límite. Porque efectivamente no hay nadie que regule cómo operan estas cosas. Todo funciona en base a las tasas de interés, en base a cuánto quiere ganar finalmente el círculo del empresariado, que es un círculo bien minúsculo en nuestro país. Es el mismo porcentaje que maneja la mayor cantidad de recursos, el mismo porcentaje que maneja la mayor cantidad de bienes. Entonces, cuando te hacen creer que tú puedes acceder a todo porque está ahí, está tu tarjeta, este plástico a la mano, es una falsedad absoluta. Tú no tienes acceso ni a un televisor de gran capacidad, ni tienes acceso a pagar un gran plan de telefonía, hablando de las cosas más
burda y básica, ni tiene acceso a tener dinero todos los días en tu plato, porque eso no es real. Porque hoy en día la gente que no está trabajando se da cuenta que no va a tener comida en su casa. Esa es la realidad de Chile. No son estas plazas bonitas que uno veía, es la plaza pelada con el fierro para que los cabros chicos jueguen. Esa es la realidad del país que tenemos. Y lo hemos maquillado por años, pero es hora de sacar el maquillaje y ver lo que sucede en el país. Estaba tratando de recordar desde que partimos este intruso ciudadano, Claudia, ella el lunes antepasado, como que siento que cada día tenemos menos, estamos creyendo menos. Como que cada día de verdad nos sentimos más derrotados porque vemos que el tiempo avanza y que no se toma una medida concreta que de verdad uno diga, chuta, nos están escuchando por último. Lo decía Bernardo de la Maza, la hoja de ruta del gobierno tiene que cambiar porque está totalmente desenfocada con lo que se pide en la calle. Y lo reitero, es muy triste ver cómo las personas que nos gobiernan, quiero detenerme a hacer un paréntesis, no solamente culpa de este gobierno, sino de los tantos que han pasado. Así que por lo tanto quiero aclarar eso, porque así lo veo yo. Es lamentable que obviamente uno pueda estar en la casa a favor de las demandas, sintiendo también el dolor que se ve y que la gente salga a hablar, los que nos gobiernan, y dar estas declaraciones públicas que para mí son vergonzosas, que te pidan que por favor la gente que se manifiesta de forma pacífica deje de manifestarse, porque así podemos separar a los delincuentes de esta gente. Entonces necesitaríamos que se dejen de manifestar por un tiempo para que en el fondo podamos reorganizar las cosas. Por favor, si no ha habido ninguna señal de nada, y lamento mi pesimismo, sinceramente, pero creo que la gran mayoría cuando escucha a estas personas siente lo mismo y más fuerza toma para salir a manifestarse de forma pacífica, porque hay que hacer la diferencia. Está toda la otra parte que no estamos a favor para nada, pero que sí se hace presente constantemente. Entonces, esto es un descontrol total, y el más perdido de todos es quien supuestamente todos los chilenos, o la gran mayoría, votó y hoy nos representa supuestamente porque lo votamos y fue elegido en democracia, que es el señor entre comillas, Sebastián Piñera. Y también ahí hay un tema, porque por favor, creo que con esta situación que hoy estamos viviendo, conciencia de que uno tiene que levantarse e ir a votar cuando la cosa... Cuando tiene que ser. Y eso, se Claudia, necesita, y nos podemos ir más atrás. O sea, falta educación cívica en los colegios, falta que no saquen historia, falta que no saquen filosofía para que podamos pensar. Cuando uno habla, y lo voy a agarrar un poquito, y entiendo de lo que tú ibas. Cuando uno habla, Ignacio, de estos grupos que andan haciendo destrozos en las protestas, la primera mirada sería dividir entre buenos y malos. Como programa, y esto es una constante, no vamos a avalar la violencia nunca. Pero yo no puedo dejar de olvidar un video que se empezó a viralizar por las redes sociales, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, de un cabro joven que va a una persona y lo graba mientras el cabro está destrozando cosas. Y esta persona le dice, se acerca y le dice, oye, ¿por qué estás destrozando? ¿Qué es lo que quieres ganar? Y él, entre otras cosas, con un texto que a todos nos dejó acá súper impactados, súper emocionados, cuando lo escuchamos, él decía, ¿sabéis qué? Yo no quiero que esto se acabe, porque yo es primera vez que Chile siente mi rabia. Yo vengo del Sename, vengo de la calle, es primera vez que Chile siente mi rabia, es primera vez que siento que... Invitarte en tu casa, que recordemos este video y después la opinión de Ignacio. A 2 cuadras. Me dijeron, éntrate, te doy 3 segundos. Ni siquiera al segundo me dieron para correr y me pegaron el este. ¿Cómo no van a venir a desquitarme con esto? Si yo rompo esta es para que el gobierno vuelva a ser vuelva a ser la mejor. No sé. Fíjate tú, aquí todos cuidamos a la gente humilde, que son los negocios independientes, que son de las personas. Si tú te das cuenta, camináis unas cuadras más allá, vais a ver las cosas que son del gobierno destruidas. Caja Los Andes, AFP, Banco Estado, Banco DCI, todas esas cosas la gente donde la gente lucra de ellos. Ni siquiera la educación en Chile se ha mejorado después de, 18 años que han marchado los pingüinos y estamos en la misma.
La gente ya está pidiendo dignidad, señorita. Está pidiendo dignidad. Mi abuela tiene 110.000 pesos que con suerte le alcanza para ella ayudar a compartir para sus remedios. A sus remedios. ¿Y qué comemos nosotros? Tengo que ir a almorzar en mi trabajo. Tuve que buscarme una pega que me den el almuerzo y el transporte. Y me pagan 350.000 pesos mensuales siendo digitador. No me alcanza. Tengo deuda. ¿Por qué? Porque me meto encalillado en las cuentas de los supermercados pidiendo tarjetas para pedir mercadería, para pedir pañales, para pedir cosas para comer, endeudándome. Y ni siquiera me alcanza para pagar la luz, el agua, las deudas, las cosas de mi casa, y ni siquiera me he visto. Muéstrame las zapatillas como las llevo. No me alcanza. Mira. Hay mucha gente aquí que está cansada. Yo estoy seguro que a la mitad de los chilenos no le alcanza a llegar a fin de mes. Si no, se endeuda en el almacén pidiendo fiado, cualquier cosa da más. Esa es la realidad de Chile. Él dice, yo me endeudo no para comprarme zapatillas, me endeudo para poder comer. Se me acaba la comida del refrigerador y tengo que seguir pagando durante 2 meses más. Él es un reflejo de todas las personas, Ignacio, siento yo, no sé si comparte la opinión, de que les dijeron, estudia, trabaja y te va a ir bien en la vida. Él dice, soy digitalizador y aún así no me alcanza para absolutamente nada. ¿Qué es lo que te pasa con este video, esta sensación de un Chile que todos sabemos que existe sin duda, pero que parece que el poder no quería mirar? Yo considero que es un relato súper conmovedor, precisamente porque da cuenta de esa emoción contenida, ¿no? De esa emoción contenida durante tantos años, de esa sensación de maltrato, de injusticia, de abuso, de un sistema abusivo. Pero tú partiste introduciendo esa nota respecto a la violencia, ¿no? Yo creo que todos, y probablemente la grandísima mayoría de los seres humanos y las personas, declararíamos siempre y en todas circunstancias que estamos por la paz, ¿cierto? Que estamos en contra de la violencia. Pero vale la pena hacerse alguna pregunta, ¿no? ¿Estaríamos hoy día en esta conversación país, estaríamos con la clase política disponible para hacer cambios aparentemente estructurales, si es que no hubiera habido las manifestaciones violentas que ha habido? No, si es es el problema, que no. Si es que solamente hubiéramos salido 2, 3 millones de personas a la calle, y eso te habla de alguna manera del problema estructural que tiene este país. Es decir, nosotros tenemos una democracia tan tutelada, tan llena de amarres, las leyes orgánicas constitucionales que requieren quórum calificado, con una constitución que parece más un programa de gobierno que una constitución, porque impone un modelo económico, impidiendo que incluso accediendo al poder una mayoría a través de un proyecto político distinto que el que propone la Constitución, no se puede hacer. Entonces, yo siento que en esto a veces pagan, por ejemplo, los parlamentarios que han estado tremendamente cuestionados, a veces pagan un pato que a mí me parece un poco injusto, porque efectivamente el Parlamento ha caído en una cuestión de mucho show, de mucho hito comunicacional, pero es porque no tienen facultades. Porque efectivamente, cuando tú llegas, por ejemplo, el Frente Amplio llega con 20 diputados, con toda una esperanza y una precisamente de los movimientos sociales a querer cambiar las cosas, y se encuentra con quórum calificado, se encuentra con una coalición gobernante que lo único que hace es tratar de sostener y mantener el modelo y profundizar este modelo. Finalmente, claro, inevitablemente caen en un juego un poco perverso, pero eso viene de una estructura política y económica que tiene un amarre, y que tiene un amarre de la Constitución. Sí. Y creo que hoy día el hecho de que la ciudadanía haya sido capaz de hacer por fin ese link, de decir, esto que yo vivo en el día a día, este endeudamiento permanente, esta precariedad con la que veo a mi abuela que vive con 110.000 pesos, estar 2 horas esperando en el Transantiago, una micro, en una cola, y decir, ¿por qué este sistema, de quién depende, que lo haya linkeado finalmente con una estructura, con un sistema, con una constitución? Me parece que es uno de los grandes logros, y que hoy día la gran conversación sea qué modelo político queremos, qué modelo económico, qué constitución y cómo la queremos, me parece que es un gran movimiento social ciudadano. Movimiento social ciudadano que viven día a día, vivimos absolutamente todo, y que también los artistas de nuestro país, César, han querido decir, estamos presentes en todos los escenarios y las tribunas. Hoy día se entregan la entrega de los premios latinos, Grammy Latino, que los transmite justamente nuestro canal hoy día.
Y varios artistas chilenos dijeron, nos vamos a manifestar. Sí, 3 artistas chilenos van a estar presentes: Alex Zambarte, Mon Laferte y Beto Cuevas. Mon Laferte se sabe que quiere hacer una manifestación más bien sorpresa, no ha contado nada. Alex lo comunicó a través de sus redes, que él consideraba que era bien extraño ir a participar en este contexto, pensando en lo que está sucediendo en nuestro país, pero que también va a aprovechar la plataforma para manifestarse. Alex dice, el mundo tiene que darse cuenta de lo que sucede en Chile. Y yo me doy cuenta que el mundo sí se da cuenta de lo que sucede en Chile. De hecho, incluso hoy en día, en Francia y Bélgica, que son países a los que nosotros le exportamos gran parte de nuestra fruta y de nuestros bienes de consumo, están haciendo una especie de, a nivel moderado, pero están invitando a los países a hagan una especie de boicot a este consumo porque no quieren estar de acuerdo con un gobierno que efectivamente maltrata a sus ciudadanos. Con el vino O sea, el dibujo que tengo yo hoy día en mi polera es de un artista californiano, que él lo lanzó y dijo, yo estoy de acuerdo con Chile y hay que salir a la calle a apoyar a los chilenos. Entonces me doy cuenta que muchos ojos del mundo están puestos acá. Muchos documentales se han hecho de Alemania, de Nueva York, Estados Unidos, de California, de Francia, de España. Pero entiendo que está muy bien que los artistas quieran proponer y nuevamente poner en el tapete lo que sucede en nuestro país. Ahora, lo que me pasa a mí, al otro lado, estando acá, es como nadie de acá parece que se da cuenta, digamos, de los que están en las estructuras, como bien lo decía Ignacio hace unos instantes, se da cuenta de lo que está pasando. Como que quieren hacer oídos sordos, quieren seguir con estas amarras para tratar de... No entiendo bien, y lo voy a decir de buena primera. No sé si salvarse hasta el último minuto de lo que puedan salvarse y acomodarse hasta lo último que puedan acomodarse, o definitivamente decidir cambiar el país y decidir cambiar el modelo, porque justamente como lo dice Ignacio, lo que se logra hoy día con el movimiento social, donde nadie puede levantar una bandera y decir esto es de este partido o de este otro lado, es finalmente una discusión profunda que en Chile se venía hace muchos años hablando escondida, hablando en los paraderos de micro. Oye, en realidad esto está mal. Chuta, ¿por qué tenemos que esperar 2 horas? ¿Por qué no cambiamos la Constitución? ¿Pero será la Constitución o no el tema? Oye, los partidos, ¿está bien que sea todo esto de manera binominal? Yo creo que ese es un logro gigante, que un ciudadano común y de a pie logre finalmente entender que los cambios tienen que ser profundos, tienen que ser reales y tienen que ser absolutamente categóricos si se quiere cambiar no solo el futuro de Chile, sino que el presente. La noche más importante de la música latina se vive hoy día, donde van a estar presentes, lo decíamos, Laferte, va a estar Cami también presente, van a dar un discurso, van a hacer algo para poner el nombre de Chile más a nivel mundial, y eso tú lo vas a poder ver hoy día a las 23:30 horas por las pantallas de la red. Clau. Es que sabes que también, con relación a lo que planteaba César, acá tenemos que cambiar, pero de verdad de raíz, porque no podemos tener a todos estos sinvergüenzas que durante todo este tiempo, en el fondo, cometían delitos y pasaban de largo. Se les dan clases de ética a algunos y con eso ya está. Es que también hay que se les da una vida. Por favor, de verdad considero que la gente que en el fondo uno espera que lo gobierne tenga primero, empatía, segundo, tenga un conocimiento que uno le pueda tener un tipo de admiración, respeto. Y si vamos a estar con estos que no gobiernan, que nos están robando por todos lados, que gracias a Dios hoy se sabe, y después vemos que siguen en los mismos lugares de trabajo y que no se toman medidas drásticas, sinceramente también creo que ahí hay una cosa que hay que sacar de raíz. El primero que cometa un delito, algo que no esté en el fondo acorde a lo que se espera, afuera. ¿Cómo es posible esas cosas? Hoy estamos viendo tantos políticos, para no ir en el fondo a alguno puntual, que siguen ahí. Presidentes que están siendo en el fondo cuestionados porque todavía están siendo demandados por corrupción y todo, y siguen ahí. O sea, claro, entonces, si vamos a luchar por todos nuestros derechos y todas nuestras demandas, pero no vamos a sacar de raíz la mugre, o sea, me parece que tampoco estamos como... bien encaminados en este caso, que han sido cometidos, pero también, de traje y corbata, también hay personas de traje y corbata que moralmente se han mandado ciertas declaraciones que son tremendamente cuestionables, ministros que hoy día están justamente en un lugar y que tienen un pasado de cuestionamiento bien potente, y los mandan, claro, a clase de ética. Ricardo, todo esto que nosotros estamos hablando genera una rabia que uno no sabe por dónde se puede sanar, por dónde se puede salir. Leía un reportaje y lo comentamos antes del programa, las crisis de angustia, la ansiedad, las personas no pueden dormir en la noche. Estamos todos un poquito como nerviosos. Qué inevitable, o sea, en este contexto donde, como está Claudia, las señales no han sido muy claras respecto de qué es lo que el gobierno efectivamente va a comenzar a hacer.
esta cosa que tiene que ver con que los medicamentos están en una relación de 1:4, vale decir que los medicamentos son 4 veces más caros. Claro, por ejemplo, en el tema de salud, ahí uno observa una inequidad tremenda. Yo creo que el 99,98% de las personas no se quieren enfermar, y si tienen un problema de salud, acá en Chile no nos logramos focalizar en nuestro problema de salud, tenemos que pensar también en la dimensión económica, y por lo tanto es inevitable que la gente, si va a tener crisis de angustia o ansiedad o no dormir en la noche, en parte puede tener que ver, ya sea por los ruidos que pueda haber en las noches, dependiendo del barrio donde viva, pero también es porque faltan señales claras respecto de esta temática. O sea, hasta hace unos 15 años atrás, antes que saliera el plan AUG, yo recuerdo que la gente que tenía cáncer era sinónimo de vender la casa. Sí, entonces, o sea, además de perder la casa, uno tiene el riesgo de perder un familiar. Entonces, claramente, si el gobierno no da algunas señales claras, es probable que estos temas que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con crisis de angustia, trastornos del sueño, estrés postraumático, van a, sin lugar a duda, aparecer más frecuentemente. Con una salud emocional que además estamos en un país que nunca la ha considerado mucho, como que siempre estamos mirando un poquito de lejos todos esos aspectos, es como, esta persona está un poco nerviosa. Vamos a revisar una imagen que acaba de tuitear anoche la subió Cami Mon Laferte. Si me ayudas a leerla y te quedas con la palabra. Claro que sí, dice: estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mierda viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños. Siento impotencia, me duele el alma, me siento tan tonta estando acá. ¿Qué hago aquí? Debería estar allá con mi gente. Este mundo es muy injusto, no puedo dormir de pena. Cami, solo para poner contexto y paso al tiro, acá se está refiriendo a un video que no sé si tuvieron la oportunidad de ver, de unos niños, estamos hablando de niños de 10 años, que fueron detenidos en Villa Alemana. Hay un video de un niño angustiado que logró no ser detenido, y de esa realidad es la que se está refiriendo hoy día Mon Laferte. Claro, un video extremo con una situación extrema e innecesaria, absolutamente. Hemos visto también cómo han invadido centros educacionales, han entrado a colegios, han disparado dentro de colegios con menores de edad. O sea, estamos hablando de ya no solamente de vulneración de derechos humanos, estamos hablando de una masacre horrorosa, de verdad, como no se puede creer lo que estamos viviendo. Y la verdad lo podemos ver más en evidencia porque hay tecnología, porque antes no la había, claro, porque ahora hay redes sociales, porque ahora yo misma, usted en su casa agarra su teléfono y cualquiera, un eventual editor periodístico para poder subirlo a las redes sociales. Menos mal existe esa capacidad, como también existen las fake news que también llegan a alarmar más a la población, más de lo que ya estamos. O sea, de repente hay cosas que también siento son bien descriteriadas, pero lo otro es sin duda mucho más descriteriado aún. El caso de Mon Laferte y de tantos otros también, como Cami Gallardo, como Alex Banter y muchos que también han estado nominados a los Latin Grammy, que yo me imagino también en lo profesional para ellos un momento, wow, o sea, estoy en los Latin Grammy, el momento seguro de lo más importante de mi carrera, pero estoy viviendo el momento más triste de mi vida también, por mi pueblo, a la gente que yo le canto. Cuando yo escribo una canción, cuando yo escribo una letra, cuando hago una obra de teatro, cuando hago un guión de algo, lo escribo no por una satisfacción personal, yo me imagino, y ahí también Ignacio podría comentarme sobre eso. Es para la gente, es para llenar una sala, uno lo hace con cariño, refleja muchas veces. El otro día teníamos a Loren Prieto acá con un texto emocionante. Todos terminamos llorando. Una cosa impresionante, o sea, de 3 páginas reflejando lo que había pasado hace 30 años con unas similitudes increíbles en lo que estamos viendo hoy por hoy. Y una obra que había escrito antes de lo que estaba pasando. Y bueno, y termina obviamente precisamente con la contingencia, con lo actual. Pero es maravilloso que los artistas también se manifiesten, que den su opinión, que pacifiquen lo que realmente está pasando. Da vergüenza mostrar la realidad al extranjero, porque no estamos el ejemplo de lo que está pasando, de lo que no hay que hacer, de lo que ojalá no te pase a ti en tu gobierno, de lo que no te pase a ti en lo colectivo, con tus vecinos, con el Estado. Y en ese sentido, claro, pues me hace mucha lógica el tuit de Mon Laferte, que además son artistas que han parado su agenda de conciertos, de premiaciones, en vez de estar recibiendo un premio, han estado acá con la gente, cantando. Mencionamos acá también hace 2 semanas lo increíble que ha sido que los artistas han salido a la calle, con lo caro que ir a un concierto.
con todos los impuestos y todos los IVA y todas las cosas que sabemos que cobran algunos recintos, en fin, lo maravilloso y lo enriquecedor que es también que la gente se sienta en contacto con el artista que escucha todos los días y que además está haciendo el reflejo de lo que yo también estoy sintiendo. Entonces eso es maravilloso. Y que han sido el reflejo durante muchos años. El otro día leía un tuit, Ignacio, que decía tendríamos que sacar a todo el Congreso y llenar los artistas. Porque los artistas sí tenían una lectura de la sociedad. Los artistas, estoy hablando de los estandaperos, estoy hablando de los actores, de los músicos, sí hicieron, los traperos también, sí hicieron una lectura de la sociedad no hace 1, 2, 3 semanas. Hace años que ustedes tienen con esta carga. Entonces, ahí es cuando uno se sigue cuestionando cómo no se daban cuenta antes. ¿Por qué los artistas sí podían ver esto? ¿Porque ustedes nunca perdieron de lógica de la calle? Bueno, yo creo que porque el arte se nutre, digamos, de un diálogo permanente con la sociedad, ¿no? Con lo que está ocurriendo. El arte ocupa como vehículo las imágenes, la música, pero se alimenta de ideas, y se alimenta de ideas, de emociones, y efectivamente yo creo que los artistas siempre estamos tratando de alguna manera de ser reflejo, de dar cuenta de lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero en ese sentido, tratando de tener en este panorama de contradicciones, ¿no? Y de emociones muy contradictorias, entre que uno se debate entre un poco de esperanza y por otro lado mucho miedo, impotencia, angustia también de ver la violencia. Yo creo que si hay algo esperanzador es precisamente esto, ¿no? Este proceso de repolitización que está viviendo el país, que un programa de televisión que tiene un foco puesto en el mundo del espectáculo, hoy día esté hablando y un panel esté hablando de política, de economía, del Chile que queremos, del Chile que soñamos, de la calle, de los dolores de la gente. Creo que eso precisamente permite tener esperanza y da cuenta también de una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de este país, porque independiente de que efectivamente la clase política y probablemente los sectores económicos más pudientes han ayudado a determinar este estado de cosas que terminó explotando, lo cierto es que también la ciudadanía durante mucho tiempo abandonamos la deliberación política y de alguna manera le entregamos como un cheque en blanco a otros para que nos representaran y para que se dieran un poco la lata de hablar estos temas, de resolver qué leyes teníamos que tener, etcétera, etcétera. Y ahora nos damos cuenta y decimos, chuta, parece que no estaban trabajando para nosotros. Y ahora, claro, estamos todos muy enojados y decimos, oye, pero ustedes parece que estaban arreglando entre ustedes. Pero bueno, pero también nosotros permitimos que durante mucho tiempo, con la baja participación electoral, con la desafección permanente de lo político, yo hoy día, te lo juro que para mí esto es maravilloso, porque yo he sido, y no me quiero reconocer yo, mucha gente y probablemente y los artistas en general, que venimos hablando de estas cosas, de la política, de la importancia de modificar el modelo económico, y claro, uno siempre como que daba la lata, llegaba a cualquier espacio, era como el outsider, claro. Sí, y era como, ya. Si somos los Jaguares de América. Claro, y era como, ya, qué bien, oye, pero qué resentido la churra, güey. Sí. Oye, este no sé qué comunista este güey. Y hoy día, por fin, es la conversación de la sociedad, es la conversación del Uber, del taxi, es la conversación con la señora del kiosco, y eso me permite a mí pensar de que este país, el pueblo, la ciudadanía soberana va a retomar una senda democrática perdida. Mira, es muy importante, queremos saber también en lo emocional cómo la podemos recuperar de alguna forma, Ricardo, pero te recuerdo que esta noche es la entrega de los premios más importantes de la música latina, los Latin Grammy, a las 23:30 horas, los vives acá en la red. Y los artistas chilenos que van a estar presentes preparan sus declaraciones de principios, sus demandas sociales, van a hacer que todo el mundo a través de la música latina empiece y siga mirando a Chile. Mon Laferte quisiera estar en Chile, pero no, está en Las Vegas y desde ahí sigue hablando. Te comentamos todo esto, debatimos mucho más después de una pequeña pausa. No te vayas, esto es Intruso Ciudadano. Ya estamos de regreso en Intruso Ciudadano, lo estás viendo porque artistas chilenos están preparando justamente su participación en los Latin Grammy y ahí van a hablar a favor de este estallido social. Distintas preparaciones se están generando, todo de manera personal y tú lo puedes ver en vivo y en directo este día, hoy jueves a las 23:30 horas por las pantallas de la red. Y te quiero hacer una pregunta a ti en tu casa porque
¿Estás corto de lucas y no sabes qué hacer? Bueno, la gran realidad de muchos, ¿no? Por eso la red te regala un bono de $500,000 a la semana. Para participar, envía la palabra bono al 1330. Muy fácil, mensaje de texto como bono al 1330 y ya estás participando para ganar uno de los premios de $500,000 que tenemos para ti. Los sorteos los vamos a realizar acá en Intrusos todos los viernes. O sea, mañana, muchachos, mañana se van los primeros $500,000. Participa y gana. Bono al 1330. Aplausos para la red y esta iniciativa. Estamos hablando de los artistas, pero también, Natalia Bandiola, nos vamos a los futbolistas, que también dijeron, ¿saben qué? Hay cosas mucho más importantes que se están debatiendo hoy día que un partido, y se suspende el partido preparatorio entre Chile y Perú, y también la fecha del fútbol nacional, ¿o no? Claro que sí, Michael. Esto todo ocurrió cuando los seleccionados nacionales empezaron a llegar a nuestro país. ¿Quién fueron los primeros que alzó la voz? Fue Charles Aranguis, quien dice: yo considero que no se debería jugar, creo que en Juan Pinto Durán tenemos que ver realmente lo que decíamos hacer, pero él estaba en contra de que este partido se hiciera por lo que está pasando en nuestro país, mientras que Arturo Vidal era de la idea que se jugara, que en el fondo el fútbol podría ayudar un poco a distender todo esto que estaba sucediendo. Lo cierto es que ayer se anuncia, Michael, que este partido preparatorio, como tú bien decías, no se va a realizar. En algún minuto hablaron de correr la fecha, de trasladarlo a otro país, pero no se va a jugar. Y también anunciaron que la fecha del campeonato nacional que se iba a renovar este fin de semana tampoco se va a realizar debido a todo lo que está pasando. La semana pasada vimos también varios comunicados de distintas barras, de distintos equipos de fútbol, en los cuales decían que los jugadores no tenían que estar en el campo de juego, que ellos tampoco lo iban en el fondo a permitir. Y yo creo que también eso fue algo alarmante, que no solo en el fondo hizo un llamado a la sociedad, sino que también a los clubes y a los mismos jugadores de fútbol. ¿Se debe retomar el fútbol? Lo preguntamos en la siguiente nota. Oye, Ricardo, desde el lado emocional, porque estamos hablando en el caso del fútbol, pero también hay eventos masivos que se están suspendiendo, ¿sería necesario reactivar ciertas áreas de entretención, de distracción para la salud emocional de todos nosotros? Sin duda que es necesario reactivar, pero hay tiempos para ello. En este momento, la situación como está hoy en día, como se ha ido comentando, es necesario empatizar en este momento, hacer como que no está pasando nada, y probablemente haberse jugado este partido podría haber sido muy mal leído por los hinchas, diferentes que en este momento entienden que la selección ha tomado una postura, y claro, casi como guardando las proporciones, pero es como estar en un funeral. Uno no puede llegar y hacer determinados comentarios humorados, uno debe esperar un determinado momento, hay ritmos para hacerlo, y sin duda creo yo que el partido se puede jugar, y sin lugar a dudas va a poner muy contenta a mucha gente, pero en este momento me parece que era medio delicado, se lo podía hacer muy mal leído por un tema de seguridad también. Por tema de empatía, además que muchos, en este caso, de los integrantes de la selección, han venido de familias de mucho esfuerzo, sí, claro, y han visto todo el sacrificio que está en torno al deporte, al sacrificio personal, familiar. Entonces, que se estén sumando, se estén plegando, no tan solo los artistas internacionales, que lo que va a pasar hoy día en la noche, sino que también nuestros deportistas, y esta selección que lo ganó todo, me parece que es lo más adecuado, pero sin lugar a dudas vamos a tener que tener espacio en algún momento para poder celebrar, poder reencontrarnos y disfrutarnos. Ricardo, y ahí el mundo del arte va a tener un rol súper importante, ¿no, Ricardo? O sea, Ignacio, perdón, un rol donde van a tener que alegrar a un país de alguna forma. Sí, yo creo que el arte, más que alegrar, y que sí, por cierto, está para movilizar las emociones, ¿no? Para permitir de que afloren las emociones. Yo creo que efectivamente el país está en un momento emocionalmente súper complejo. Yo creo que si ya teníamos antes de este estallido una situación de salud mental compleja en el país, un poco a nivel incluso como de epidemia, ¿no? Yo creo que hoy día los índices probablemente están absolutamente disparados, casi como para declarar una emergencia sanitaria o algo que pueda contener de algún modo como todas esas desbordes que naturalmente se producen en un estado como de cosas como el que estamos viviendo. Pero yo creo que el arte efectivamente tiene que
el arte ha estado desplazado de este país, digamos. O sea, el arte, la cultura son también damnificadas, digamos, históricas de un modelo que ha puesto en el centro del quehacer y de la valoración, la producción, la rentabilidad. Digamos, Chile se ha planificado desde un Excel, ¿no? Y nosotros no trabajamos en planilla Excel, pues nosotros vemos el mundo desde otro lugar, alimentamos otras cualidades. Es difícil medir al sector artístico, al sector cultural desde el ámbito estrictamente cuantitativo. El arte aporta otras cosas, al desarrollo humano del país, a la capacidad crítica, al acervo cultural, a la capacidad de empatizar, de imaginar y proyectar soluciones, ideas a los problemas del cotidiano. Y eso, en este modelo económico, político, también ha estado desplazado. Yo creo que una de las cuestiones que deben volver a ponerse en el centro es el rol que cumple la cultura y el arte para el desarrollo integral de los ciudadanos que formamos parte de un país. Clau, tú tenías una pregunta. Sí, porque todos sabemos que, bueno, el fútbol también abarca a los niños, tienen esta pasión generalmente desde muy chicos. Y me gustaría preguntarle a Ricardo, entendiendo, Ricardo, que cada familia educa en base a su propio criterio y valores, ¿cómo ves tú que uno tendría que actuar en base a la contención emocional para los niños? ¿Estás de acuerdo con que se le muestre la realidad? ¿Crees que también es probable que ellos necesiten un profesional aparte de lo que puede llegar a ser la contención de la familia cuando ven este tipo de situaciones tan fuertes que estamos viviendo como sociedad? Mira, en psicología se habla mucho de lo que es el adultocentrismo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo todo gira en torno a los adultos y por lo tanto invisibilizamos mucho de las características que los niños y las niñas puedan tener y por lo tanto nos puede llevar a tratarlos como pequeños adultos. En general, hoy día a los niños les llama la atención lo que está pasando, no tan solo, por ejemplo, por lo que aparece y no aparece en la televisión, sino que también porque su actividad diaria de ir al colegio se ha ido interrumpiendo, digamos. Por lo tanto, los niños de una u otra manera a veces se van preguntando qué es lo que va pasando y a veces los adultos en esta cosa como de adultocentrista, que las tres grandes preguntas que a veces a los niños uno le hace es que si se portó bien en el colegio, si se ha comido la comida, claro, si le hace caso a los papás, pero no les preguntamos qué hacen en el recreo, si corren más fuerte. Por lo tanto, en esta cosa adultocentrista, a veces invisibilizando, muchas de las características que los niños tienen, nuestro rol como adultos tiene que ver con estar atentos a lo que les pueda ir pasando. Hay niños que uno ve que son más alegres y en algún momento uno ve que su carácter empieza a cambiar. Hay niños que a veces no muestran la tristeza, pero sí muestran irritabilidad. Hay niños que empiezan a andar más temerosos y, por ejemplo, quieren dormir con los papás. Por lo tanto, yo lo que recomendaría allí tiene que ver con lo que los papás, las mamás, por un lado puedan estar atentos a lo que les puedan estar pasando a sus hijos, por otra parte que los tíos, abuelos se incorporen también a este proceso, casi como en la película La vida es bella, que yo una película más de la década de los 90, pero en el fondo con los niños la actividad lúdica, el jugar, ayuda a que ellos vayan entendiendo estas cosas. Yo recomiendo en el tema de televisión que no vean muchas transmisiones en vivo, porque en la en vivo no filtra, claro, versus que en cambio uno vea una noticia más editada en la lógica de lo que ha estado pasando, pero los adultos sí tenemos que estar atentos, pues los niños tienen otros ritmos y en esa lógica, para cerrar, que los adultos estemos, entre comillas, lo más calmos posibles, toda vez de que si nosotros mostramos mucha inseguridad, el niño pierde su figura protectora o la ve como titubear. Entonces, en esa lógica, los adultos sí podemos apoyarnos con otros adultos, podemos conversar con otros adultos de lo que está pasando, a modo de compartir, de modo de empatizar, de poder reflexionar y tomar, en este caso, la energía como para estar con los niños y las niñas lo más completamente posible. Es súper importante la pregunta que te hacía la Claudia, porque a lo mejor en este momento hay muchas personas que nos están viendo en la casa y que no saben cómo interactuar o cómo hacer parte de todo este estallido social a sus hijos. Hay que contarles todo, hay que disfrazar un poco la realidad. Nos cuestionamos eso, lo preguntamos, queremos saber cómo podemos ayudar a los niños emocionalmente en este estallido social. Lo revisamos ahora. No cabe dudas que para nadie ha sido fácil la situación que vivimos hoy en el país. Y es que el cansancio, mucha gente con insomnio y la sensación de angustia se hace presente en algunos. Pero, ¿cómo afrontamos esta realidad con los niños?
Súper importante que los adultos o las figuras que están como a cargo de estos niños o que viven con ellos sean súper claros en las ideas de lo que van a transmitir y manteniendo la calma siempre de las situaciones, porque si ellos mantienen la calma, obviamente le van a transmitir seguridad al niño y contención emocional, que es lo más importante. Y si usted tiene hijos y no sabe cómo abordar la situación, ponga atención a los consejos de la psicóloga. Se recomienda constantemente ser súper claro, contarle la realidad en palabras simples, no complicarse mucho con las ideas ni con los conceptos, porque los niños están como en una etapa de imaginación, de creación, por lo tanto ellos con cosas simples o con acciones simples van a entender lo que está pasando. Evitar que se expongan ante situaciones violentas, engorrosas. También recomendamos que sean claros comentándole a los niños de que esto es una situación particular, que es una situación país y que obviamente va a pasar, que no es algo que va a ser constante, tanto como su parálisis de actividades diarias, clases, etcétera. Pero claro, la decisión de si conversa o no esta situación está en usted. A mí me ha tocado explicarle, pues, precisamente porque los niños tienen una información diariamente en la televisión, escuchan, sienten, y yo creo que hoy día un niño de 5 años es una persona mucho más adulta de lo que uno piensa, entonces más madura, entiende por lo menos, no sé si entiende todo como debería entenderlo, pero sí nos ha tocado explicarle, si anda con un poquito de temor, si cuando ve a los carabineros se asusta, hay que contarle lo que pasa en el país, tratar de hacérselo con peras y manzanas, pero hay que explicarle, hay que hacerlos parte de la realidad que estamos viviendo, creo yo, y con total normalidad, porque tampoco uno puede decirle, hijos están jugando, ¿no? Tal cual, porque es la experta quien nos confirma que el desarrollo cognitivo de los niños ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día los niños a los 5 años no son los niños que en nuestra época obviamente tenían o teníamos un desarrollo cognitivo muy distinto. Hoy en día los niños a los 5 años ya tienen un desarrollo cognitivo mucho más elevado, mucho más avanzado. Y a eso hay que sumar obviamente el tema de las redes sociales, los canales de comunicación. Hoy en día por toda la situación país los niños ya no están haciendo sus actividades diarias como ir al parque, como ir al colegio. Sin embargo, no todos lo hacen igual, y aquí cada decisión es válida. Son súper chiquititos, pero trato de más bien trato de aislarlo un poco porque son muy chicos. O sea, la mayor acaba de cumplir 9, entonces los otros 2 también son chiquititos, entonces me preocupo más para que ellos se sientan tranquilos y seguros y que no les afecte tanto el asunto de la violencia en la calle, cosas de ese tipo, pero lo otro ya llegará el tiempo para explicarles mejor. Pero si de conversar la situación se trata, hay niños que incluso ya se van formando su propia identidad y opinión. Tengo Mateo de 12, que ayer hablábamos de los impuestos, hablábamos del sueldo mínimo, hablábamos de lo afortunado que es de tener una mamá que se saque la cresta trabajando y que le vaya bien. Hablamos, a ver, me preguntaba porque era bueno, es que en general no me preguntaba, era como que él me contaba ciertas cosas que ayer comimos juntos los dos. Y él me comentaba que en las marchas, lo que pasaba con los militares, con los carabineros, que cuánto había durado el gobierno de Pinochet, puras cosas así. Entonces yo encontraba que era interesante que un niño de 12 años ya sepa la realidad. Ya sabe, la recomendación es a conversar con sus hijos lo que ocurre en el país, entregar una información clara y más que nunca actuar como su principal contención. Intrusos, ya volvemos. Estamos de regreso en Intrusos Ciudadanos. Nos preguntamos cómo se le explica a sus hijos lo que está pasando, cómo podemos ayudar en el estado emocional que están viviendo los más pequeños de la casa en todo este estallido social. Lo vamos a seguir conversando con Ricardo en unos instantes, pero antes te quiero preguntar a ti en tu casa. Estás corto de lucas y no sabes qué hacer. Bueno, la red te regala un bono de $500,000 pesos a la semana. Para participar, envía la palabra bono al 1330. Muy fácil. Bono al 1330 y ya estás participando para ganar uno de los premios de $500,000 pesos que tenemos para ti. Los sorteos
Se van a realizar todos los días viernes acá en Intrusos. Primer sorteo mañana, así que corre ahí, agarra tu teléfono, envía como mensaje de texto bono al 1330. Ahí está, este concurso mañana, primer sorteo. Ricardo, ¿cómo se hace parte a los niños de esta realidad? Antes del corte tú ya nos dabas algunos tips. Hay que, por ejemplo, llevarlos a manifestarse en lugares donde son seguros. ¿Es una buena pasada? Mira, yo creo que los niños puedan empezar a participar de lo, digamos, como ciudadanos siempre va a ser bueno. Ocurre que no sé si hay garantías a partir de lo que ha estado pasando, porque puede ser que uno lo exponga. A veces los niños no entienden lo que ha ido pasando en el último tiempo. Muchos de nosotros... No sé cómo, por ejemplo, ha sido en Uruguay, pero los niños nos muestran la imagen del carabinero bueno, el carabinero amigo, cuando somos niños. Se celebra. Se celebra el Día del Carabinero y hoy día muchas veces los chicos les toca ver que estos mismos carabineros buenos han hecho cosas malas. Claro. Y muchos niños todavía, cerebralmente hablando, no tienen esta capacidad de poder abstraer y empezar a tratar de ver de que estamos en una situación histórica compleja. No logran verlo todavía. Para los más chicos, el verde es bueno o es malo. No hacen diferencia. Entonces, claro, hay algunos que sueñan con ser policías cuando son niños. Entonces, claro, siempre va a ser bueno que es lo que yo recomendaría, que nosotros desde la casa mostremos que lo cívico se inicia a partir del diálogo, de que yo respeto las ideas de un otro, no las impongo y que tratemos de reflexionar. Pero muchas veces hay algunos niños, algunas niñas que le toca ver de que sus familiares empiezan a discutir en la mesa con respecto a esta cosa y claramente se genera tensión. No van fomentando digamos, cómo ciudadanos podemos aprender a construir un mundo mejor. Los niños en general, de hecho, nuestro cerebro es muy curioso, pero si uno recuerda cuando un jefe a uno lo ha retado o cuando éramos niños y el papá o la mamá uno lo retaba, muchas veces uno dejaba de escuchar lo que uno le estaban diciendo. Lo único que uno quería hacer era salir arrancando. Los niños en ese sentido siempre van a prestar más atención a los estados emocionales que los padres puedan transmitir y en esta lógica la propia autorregulación va a ayudar a que los niños puedan entender los mensajes simples. Claro. Pero si ven una mamá con los ojos medio desorbitados o con un papá muy agitado, el niño no va a prestar atención a lo que el adulto diga, en realidad va a prestar más atención a lo no verbal, e incluso a lo paraverbal que va a estar transmitiendo. El otro día conversábamos en pauta con nuestro jefe y él nos decía en el fondo que le ha tratado de explicar a sus hijos, de transmitir tranquilidad, de no sacarlos del cotidiano, de ir al colegio en la medida de lo posible que esté funcionando, y eso hasta ahora él le ha funcionado bien. Los hijos no andan asustados, no andan como en señal de alerta. En tu caso, Ignacio, tú tienes hijos de ¿cuánto? 3 años. ¿Cómo se enfrenta todo este contexto? Bueno, mi hijo es muy chiquitito como para tratar de explicarle, pero en nuestro caso nosotros tratamos más bien de aislarlo lo posible porque no hay un desarrollo de su capacidad intelectual para procesar informaciones de este nivel de complejidad. Pero yo creo que los niños inevitablemente resienten los estados emocionales de sus padres. Yo siento que mi hijo como la vibración de la casa. Yo siento que mi hijo está sensible y yo creo que eso es porque nos ve a nosotros de algún modo, aunque tratemos de transmitirle calma y tranquilidad y no pongamos las noticias mientras está él, pero hay una vibración. Los niños en ese sentido son súper perceptivos. Y como decía una maestra en el jardín el otro día, como los niños viven en el alma de sus padres, ¿no? Entonces inevitablemente hay una proyección ahí de una emoción que yo creo que lo hace sentir inseguridad, ¿no? Temor, inseguridad. Yo creo que tratar de contenerlos, de estar presentes, de dedicarle atención. Yo creo que en ese mundo adultocentrista que hemos construido, los niños pasan a ser muchas veces como una suerte de estorbo, ¿no? Y en estos momentos en que uno tiene la atención en una cosa tan racional y está todo el rato tratando de entender y discutiendo, los niños pareciera que son aún más como una molestia, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio personal también, tratar de distanciarse a rato y dedicarles tiempo de calidad, de estar con ellos, de escucharlos, de atender sus propios temas, ¿no? Sus problemáticas, que son las de los niños. Porque... De hecho, si me permites complementar lo que tú comentas, porque ¿sí? Yo tengo una chicoca de 2 años 3 meses, y una de las cosas que a veces los adultos se nos olvida es que a veces en esta capacidad de juego, a veces los niños prefieren más jugar con una caja mientras uno está compartiendo con ellos, usando la imaginación, más que a veces comprarle cosas más elaboradas
Y por otra parte, que no es menor, digamos, y agradezco que le hayas preguntado esta cosa, porque además que es diferente hablar de la paternalidad o la maternalidad cuando, digamos, uno está de cerca. Y en general, los niños, habitualmente a nosotros nos decían que a los niños les gusta prestar atención, y hoy día lo que estamos hablando en psicología es que los niños necesitan ser vistos, los niños necesitan ser escuchados. Si uno Ricardo, mira, espérame un segundo, ¿sí? Porque quiero que si le puedes dar tips a las personas que nos están viendo de cómo efectivamente a las mamás, a los papás, a los tíos, a los abuelitos que están con los niños, justamente de cómo pueden enfrentar con sus hijos esta situación según las distintas edades. Quiero escuchar también a la Cami, a Nati, a Claudia cómo lo está haciendo, a César, a Ignacio, todo eso después de una última y pequeña pausa. Intrusos, ya volvemos. Estamos de regreso en Intruso Ciudadano y quedó planteada la interrogante para Ricardo. 2 tips que le podemos entregar a la amiga en la casa. Lo primero es estar atento a los cambios que puedan tener los niños y las niñas, ya sea en el dormir, en la alimentación. En estos contextos la alimentación sí puede desregular, si uno puede comer más y otras personas pueden comer menos. Entonces los ritmos biológicos siempre es bueno mirarlos, de cómo en este caso los niños pueden estar cursándolos. Y lo otro es que siempre es bueno en situaciones de crisis es pedir ayuda y por lo tanto no tan solo con especialistas, sino que también con familiares, con hermanos, amigos. Hoy día en esta cosa de este modelo neoliberal, a ver, el otro día lo hablaba con un arquitecto en términos de cómo la arquitectura se relacionaba con cosas psicológicas, en términos de que antiguamente cuando uno vivía en casa uno tenía en contacto con los vecinos. Ellos te ayudaban de una u otra manera. Y hoy día muchos viviendo en departamentos, a veces uno no sabe que en este caso quién vive al lado de uno, y por lo tanto la capacidad de esta vida de comunidad, de poder compartir, se ha ido viendo debilitada. Por lo tanto, pidamos ayuda cuando nos sintamos sobrepasados. Sin duda podemos resolver las cosas de mejor forma. Muy importante eso, Cami, y tú lo contabas también, agarrando las palabras de Ricardo hace un tiempo. Con todo este estallido social empezamos a mirar a las personas con las que estamos viviendo. Claro. Al vecino, al negocio de barrio. Totalmente. Yo les comenté la otra vez, Ricardo, todo esto, que yo viví el 27F, el 2010 en Concepción. Entonces ahí el epicentro, que sí, que nosotros salimos a reconocernos entre nosotros, a mirarnos a las caras de verdad con nuestros vecinos, a entender que efectivamente en la familia al frente hay 3 niños y acá. Entonces fue muy bonito porque además nos empezamos a abastecer entre nosotros mismos de comida, vivimos toque de queda hace un par de años y defendieron sus casas. Defendemos nuestras casas porque las estaban saqueando a las 3, 4 de la mañana, tocando olla, en fin, también fue un momento bien dramático. Estuve 3 semanas después del 27F en Concepción y era una ciudad golpeadísima. Golpeadísima, con edificios rotos en la mitad, bueno, todo lo que pasó y evidentemente también en lo psicológico fue un choque postraumático. A muchas personas les dio vértigo después de todas las réplicas. Fue como que atrajo muchas, no sé si patologías, pero muchas consecuencias, por lo menos en el área de la salud, en lo emocional, en lo psicológico, y hay que hacerse cargo de eso. Por eso yo te agradezco mucho los tips, sobre todo para los más chiquititos de la casa, que al final son las nuevas generaciones, es lo que viene. Y sabes qué, yo creo que muchas veces, a pesar de que nosotros somos quienes tenemos que darle más contención, a veces son ellos mismos quienes nos dan la contención a nosotros desde otro lado emocional, y eso también es muy bonito. Así es, queremos cuidarnos, tenemos que cuidarnos entre todos. Queremos agradecerte profundamente, Ignacio Churra, por estar presente acá en Intruso Ciudadano. ¿Alguna reflexión final? No, simplemente llamar a mantener un estado de movilización. Yo creo que el país ha asumido un costo enorme en muchos sentidos, y creo que si no logramos traducir esto en cambios políticos estructurales que permitan pensar de que vamos a tener un país distinto, de que vamos a tener un Chile más justo, con mayor equidad, las vidas que se han perdido, los trabajos, las cuestiones materiales, van a verlo hecho de algún modo en vano. Y creo que la movilización ciudadana pacífica debe continuar y debe exigir que estos cambios se produzcan a la brevedad y con las garantías y con la participación, no solo con la participación, con la decisión del pueblo soberano. Así es, muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. También despedimos a Ricardo Bascuñán, psicólogo clínico. Muchas gracias por estar presente con nosotros. Y a ustedes en su casa, nos reencontramos mañana 5 para la 1 en otro capítulo de Intrusos Ciudadanos. Chao Nati, chao Clau, chao Cami, chao César. Gracias. 1970, nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente, signo patente tatuado y en el frente con el vientre de